aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No, no, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta palabra riquezas, en el original se usa la palabra mamón, y no se refiere a ese montador del curso, mamón, no. Es la palabra mamón, que es un ídolo pagano, es otro Dios. Y en el pasaje Jesús está diciendo: existen dos dioses que compiten un lugar en tu corazón: Mamón o Jehová. Elías desafió a los profetas de Baal, desafió a Israel diciendo: decidamos hoy de una vez por todas quién es nuestro Dios. Si Jehová es Dios, vamos a seguirlo a Él. Y si Baal es Dios, pues sigámoslo a Él, pero no anden entre lo uno y lo otro. Defínanse de una vez por todas. Y sometió a prueba. Pusieron un altar y sacrificio para Baal. Y duraron todo el día tratando de hacer rituales a ver si Baal hacía encender el fuego del sacrificio de su altar. Cuando le tocó el turno a Elías, simplemente mandó poner las cosas, luego una zanja bastante grande alrededor del altar, y llenaron todo de agua, y un clamor sencillo se consumió. Y casi la invitación esta mañana es igual: decidid de una vez por todas quién va a ser vuestro Dios. Si vuestras decisiones para amar a Dios están condicionadas por el dinero, por si tienes o no tienes las riquezas, entonces has hecho de mamón tu Dios. Y ahí sí yo te recomendaría que no dejaras de ser, no seas tan mamón. Porque Dios no desea compartir el primer lugar en nuestros corazones con absolutamente nadie, menos con las riquezas. Este pasaje de Deuteronomios es un mandamiento claro que dice: ni digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Una actitud muy típica de algunas personas, cuando tienen las riquezas, dicen que ellos tuvieron la fuerza para hacerlas, pero no reconocen a Dios en sus vidas. Una de las primeras cosas que decía Jorge Gallor y Jason Chávez allá cuando llegaron a ser misioneros a España es: el español es muy soberbio. Cuando tiene toda la riqueza y se le presenta a Dios: yo necesito saber, yo necesito esto, necesito aquello. Y por años han estado promoviendo esta actitud de soberbia porque hay riquezas. Pero esta semana España tuvo que pedir la ayuda de la Unión Europea. Están tocando las finanzas por haberlas idolatrado. Marcos 10:23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Casi estarían diciendo: ¿será que no podrá entrar ningún rico para ir al reino de los cielos? ¿Será que hay que ser pobre para ir al reino de los cielos? Pero Jesús dice luego, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y yo creo que esta segunda parte del texto aclaró la idea. Hay personas que no son muy ricos, pero confían mucho en las riquezas y tendrán dificultades para entrar al reino de los cielos. Y hay personas que son ricos y podrán entrar con facilidad al reino de los cielos, porque pese a ser ricos no confían en las riquezas. Esta es la diferencia. El problema no es la riqueza en sí, el problema es la confianza que se deposita en ellas.
Porque cuando tu confianza está puesta en las riquezas, estás diciendo entonces: Dios, en ti no confío tanto como en las riquezas. Lo que tengo es gracias a las riquezas. Y eso es insultar a Dios. Eso es blasfemar contra Dios. Hay unos peligros de las riquezas. ¿Cuáles? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto suena grosero, pero salió de la boca del Señor Jesús. Y no se lo está diciendo a un impío, se lo está diciendo a una iglesia. Una iglesia, un grupo de creyentes que fue bendecida con riquezas, se creyó que por tener las riquezas ya era autosuficiente, que tenía poder. Hay quienes tienen las riquezas y se les olvida la visión de reino. Tienen riquezas. Las iglesias entre los indígenas, las iglesias en el campo, están trabajando con las uñas. Pero hay iglesias que tienen todo e invierten en unas cosas que no son tan necesarias en el reino de los cielos, que no harán más gloriosa su alabanza y su adoración, que no los hará más cerca al trono de Dios que las demás iglesias, y no estarían dispuestas a invertir por iglesias que están trabajando con las uñas en el campo. No están dispuestas a apoyar misioneros porque no son de su iglesia. Me duele ir a iglesias donde hay unas luces robóticas que cuestan 5, 6, 10 millones de pesos y uno dice: con eso se paga 3 años de arriendo en un local en el campo para pastorear para iniciar una iglesia y sostener una iglesia. 3 años de arriendo. Hemos perdido. La riqueza nos desenfoca la visión de reino. Entonces quienes tienen las riquezas las acumulan y sienten que han creado su propio reino. Vino aquí una pareja y estuvo con nosotros 2 años. Durante 3 años les estuvimos ministrando. Tenían dificultades en su iglesia, algunas diferencias con su pastor, pero siempre les decíamos: permanezcan allí, quédense ahí, hay un proceso de Dios, tienen que crecer, tienen que madurar, permanezcan allí. Es difícil, no me importa si es difícil, no se trata de que sea difícil, se trata de que los procesos de Dios para forjar nuestro carácter se completen. No huyas, porque algunos han tomado por deporte las asistencias a la iglesia, y donde se sientan incómodos: me voy de aquí, me voy a otro. ¿Cuándo van a madurar? La iglesia no es un club para que me hagan el show y yo me sienta feliz en ella. La iglesia es un laboratorio divino para forjar el carácter de las personas. Así que después de 3 años, un día llegaron acá: Espíritu nos mueve, ministramos a ellos, no hablamos con ellos nada de este medio. Y confirmó el corazón de ellos, el corazón nuestro: vamos a tenerlos ahora con nosotros. Duraron 2 años con nosotros. Eran líderes, pastores. Llegó el día de iniciar una obra. Decidimos apoyarlos. Buscamos lugares. Fuimos con ellos. Había un lugar muy especial. Lo reconocimos. Fuimos con mi esposa. Espectacular. Pero recibimos la llamada de un pastor diciendo: tú no puedes poner una iglesia allí, en ese lugar. La iglesia tuve que trasladarla, dice él. Tuve que trasladar la iglesia y tengo toda la iglesia que estaba allí en ese sector congregándose, y ahora les toca venirse a este sector porque nos tocó movernos, porque hemos crecido. Y me dice: entre las calles tal y las calles tal, las carreras tal y las carreras tal, no puedes poner iglesia. ¿Cómo por qué o qué? Porque si pones una iglesia de Filadelfia ahí, vas a afectar nuestra membresía.
y ha sido difícil conseguir todos estos recursos y sostenerlos. Se desnudó delante de mí. Solo me dijo: hay que cuidar el dinero. Y las almas le valió 2 pesos. Por sujeción a la autoridad, porque remitió el caso al pastor Colin y él me llamó, le expliqué lo que pasaba. ¿Qué podemos hacer? Reconsidera la decisión. Nos sentamos con los nuevos pastores, toca revisar esto, y así nació la iglesia Filadelfia en la Riviera. Nuestra hija. ¿Dónde se perdió la visión del reino? Porque cuando tenemos las riquezas y la gente, la bendición, nos creemos en los papas. Vamos, las riquezas no nos hacen más ni menos que nadie. La grandeza está en la gloria de Dios, no en nuestro orgullo ni en nuestra prepotencia. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, qué interesante como lo llaman, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otro de los peligros: no nos permiten dar fruto, no permite que la palabra produzca fruto en nuestras propias vidas, porque el engaño de las riquezas. ¿Cuál engaño? El engaño de que las riquezas nos hacen creer que somos más que otros, nos hacen creer que cuando las tenemos todo está seguro. Eso es falso. Job lo tenía todo, era un hombre rico. Dios permitió que Satanás tocara su economía, su salud, sus hijos, su ganadería. Ese matrimonio sufrió un impacto fuerte. Pero tanto el hombre como la mujer, en medio de las mismas circunstancias, actuaron distinto. Job decidió honrar a Dios a pesar de eso. Job no se había dejado engañar de las riquezas. Job tenía claro que con riquezas o sin riquezas, Dios nos sostiene. Y declaró para sí mismo: yo sé que mi Redentor vive y nos tiene que levantar del polvo de donde estemos a otro mejor lugar. Y lo creyó y lo afirmó en su corazón. Y escuchando esto, dice su esposa: ¿aún temes tú a Dios? Maldice a Dios y muérete. Se dejó engañar por Mamón. Se dejó creer que teniendo las riquezas todo estaba bien. Vamos, cuando las riquezas nos engañan haciéndonos dar la idea de que todo está bien, estamos engañados en el área más trascendente, que es la fe. ¿Qué será de nosotros si Dios toca nuestras finanzas? Yo sé de personas que conocieron a Cristo, las finanzas cayeron y se apartaron de Cristo. Ellos no tenían a Jehová como Dios, tenían a Mamón como Dios. 1 Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que la raíz de todos los males sea el dinero, no, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nuestra confianza está en el dinero, lo tengamos o no los tengamos, porque los que no tienen dicen: cuando yo tenga dinero voy a seguir al Señor mejor. Tengo mis dudas. Yo he escuchado esto: pastor, dígame, compré la lotería, voy a diezmar si me la gano, ore por eso. En 20 años, 21 años de historia de la iglesia, no ha entrado por ese tema un solo diezmo en esta iglesia. No sé todavía si alguien se la ganó.
No tengo ni idea. Gracias, Azucena. ¿Será mi forma de orar? Algunos hacen planes. Si yo me gano los 38.000 millones de pesos, en que vaya al otro, yo con esto, yo con esto, yo con aquello. Esperanza. Soñar no cuesta nada, seguro. Pero si eso llegara a suceder, yo pienso que quedarían en peligro los planes de Dios. Porque cuando se piensa más en hacer planes a partir de tener riquezas, en un alto porcentaje esos planes no están ligados a hacer la voluntad de Dios. De razón tenía el salmista cuando dijo: no permitas que sea tan rico como para que me olvide de ti, ni tan pobre como para que te reniegue. Sosténme de lo necesario. Riquezas son responsabilidad. No son un privilegio simplemente, son responsabilidad. Pero si tenerlas me aparta del Señor, yo no las quiero. Si tenerlas haría que yo cree un plan para hacer mis sueños, dejando de lado los sueños de Dios, no las quiero. No las quiero. Así que